Hola, estimados participantes del diplomado en autismo avalado por la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos a esta nueva conferencia donde vamos a tratar sobre los estudios que hay hasta los momentos sobre microbiota intestinal, específicamente a nivel del trastorno del espectro autista. Esta conferencia entonces tiene por nombre Avances en estudios sobre la alteración de la microbiota intestinal, o también denominada disbiosis, en el trastorno del espectro autista. Estos estudios han sido realizados por diferentes personas, tanto directa o indirectamente, los cuales han aportado conocimientos y trabajo en equipo para que estos estudios hayan salido adelante. Comenzamos con el primer estudio denominado Microbiota gastrointestinal aeróbica en niños con trastorno del espectro autista, estudio preliminar. Este estudio está publicado en la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología y el objetivo del mismo fue evaluar la microbiota intestinal aeróbica, clasificarla en beneficiosa, transitoria y enteropatógena y proponer grados de disbiosis en niños con TEA con la finalidad de ayudar en el tratamiento de la disbiosis en la unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacios. La estandarización para estudiar la disbiosis escogimos el método del cultivo, debido a que, como la mayoría sabemos, existen otros métodos como los métodos moleculares, los cuales son costosos y a veces inaccesibles para hacer este tipo de estudio. Tomando en cuenta que el método del cultivo es el método inicial de toda la identificación de los microorganismos, nos propusimos evaluarlo a través de la cuantificación de la placa en cultivo. Esta placa fue dividida en 4 porciones: la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta, y estratificada con concentraciones debido al crecimiento logarítmico de los microorganismos, de acuerdo a 1 gramo de heces. Este estudio permitió entonces la clasificación de los microorganismos, los cuales los clasificamos en microbiota benéfica, donde incluimos Escherichia coli y Enterococcus faecalis, que son microorganismos aeróbicos, y la microbiota transitoria, otros microorganismos diferentes a estos como el Proteus, Klebsiella, Enterobacter, otras enterobacterias y otros tipos de cocos gram positivos, especies de cándidas y otros hongos que pudieran ser encontrados causantes de disbiosis a nivel del tracto intestinal. De acuerdo a esto, se propone entonces la clasificación del grado de disbiosis, las cuales son grado 1, grado 2 y grado 3. La clasificación grado 1 me incluye el crecimiento de la microbiota intestinal en el segundo cuadrante. El grado 2 me incluye el sobrecrecimiento de la microbiota gastrointestinal transitoria con crecimiento hasta el tercer cuadrante, y el grado de disbiosis 3 me incluye el sobrecrecimiento de la microbiota gastrointestinal a nivel del cuarto cuadrante. Decimos que no hay disbiosis o está ausente cuando la microbiota gastrointestinal transitoria solamente crece en el primer cuadrante o está ausente. Cuando se dice que está ausente, esto no quiere decir que los microorganismos no se encuentren, sino que el método del cultivo no lo detecta. Pero lo importante del método del cultivo es la identificación de los microorganismos en sobrecrecimiento, que en este caso es lo que nos interesa. En el estudio, la muestra de la población a estudiar fueron 39 niños con edades comprendidas entre 3 y 13 años y una media de 6,8, donde encontramos más pacientes masculinos que femeninos, lo cual contribuyen o son similares
a los estudios nacionales e internacionales hasta los momentos, donde la condición de autismo se presenta más en el género masculino que en el género femenino. Y en cuanto a la interpretación o presencia de la disbiosis en estos pacientes, encontramos que casi el 80% presentó disbiosis en sus diferentes grados y el 20% no presentó disbiosis. Cuando se evaluó la disbiosis respecto a alteraciones intestinales y conductuales, evaluamos las siguientes características. En cuanto a las alteraciones intestinales, evaluamos el dolor abdominal, la diarrea, el estreñimiento, y en alteraciones conductuales evaluamos el aleteo, la autoagresión, los berrinches, el insomnio y la capacidad verbal. De acuerdo a esto, los resultados que obtuvimos fueron no significativos, o sea que las alteraciones intestinales y conductuales no tenían relación cuando había presencia de disbiosis. ¿A qué conclusiones llegamos en este estudio? Concluimos que la evaluación de la microbiota aeróbica se realiza en base a microorganismos benéficos, transitorios y enteropatógenos. Se propuso la clasificación de los grados de disbiosis, los cuales permiten evaluar el tipo y tiempo de duración del tratamiento. En el trastorno del espectro autista se observa más incidencia en niños que en niñas, corroborando las hipótesis que hay en los estudios hasta los momentos. El 80% de estos niños en estudio presentaron disbiosis. Bacterias aeróbicas pueden causar disbiosis cuando hay sobrecrecimiento por pérdida de la simbiosis intestinal, y en este estudio encontramos en sobrecrecimiento Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Serratia marcescens. Los trastornos gastrointestinales se presentan como trastornos comunes en la mayoría de estos niños con autismo, y las alteraciones neuroconductuales podrían ser propias de la condición más que de las alteraciones. Por eso recomendamos que se continúe el estudio buscando un grupo control para poder evaluar si verdaderamente estas condiciones, tanto intestinales como conductuales, son características del espectro autista, pero relacionadas con la presencia de la disbiosis. Un segundo estudio sería o es la disbiosis aeróbica y síntomas gastrointestinales y neuroconductuales en niños con trastorno del espectro autista. Este estudio está publicado en la Acta Científica de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas, y su objetivo fue evaluar la disbiosis como una alteración de la microbiota intestinal aeróbica y su relación con síntomas gastrointestinales y conductuales en niños con y sin TEA. Ahora bien, como dijimos en el trabajo anterior, sugeríamos buscar y evaluar un grupo control. Acá ya el grupo a evaluar completo fue de 76 pacientes y los dividimos en el grupo problema y el grupo control. El grupo control estuvo constituido por 35 pacientes, 17 masculinos, 18 femeninos, en edades comprendidas entre 2 y 12 años, mientras que el grupo problema se evaluaron 41 pacientes, 30 masculinos, 11 femeninos, con edades comprendidas entre 3 y 13 años. Las características del grupo control eran pacientes que no tuvieran ninguna condición neurológica, que fueran normotípicos sin ninguna otra afección neurológica, y niños que tampoco presentaran alergias, problemas intestinales frecuentes, entre otros. Cuando se realizó la conexión estadística para saber si había una relación entre la presencia de disbiosis entre el grupo problema y el grupo control, obtuvimos una significancia de 0,034
con un 95% de confianza. Esto quiere decir que la disbiosis sí está presente en mayor proporción en los niños con TEA respecto al grupo control. Cuando evaluamos la microbiota benéfica en ambos grupos, observamos que tanto en Escherichia coli como en Enterococcus faecalis, estos microorganismos se presentaban en igual proporción. Pero cuando evaluamos la microbiota transitoria, encontramos que en el caso de Klebsiella pneumoniae presentó una significancia de 0,009, Proteus mirabilis 0,006 y Serratia marcense de 0,037. Esto nos indica que estos microorganismos sobrecrecieron en mayor proporción respecto al grupo control, lo que indica que es más factible que la disbiosis causada en los niños con TEA sea por estos microorganismos respecto a los niños normotípicos. Cuando se evaluaron las manifestaciones, en este caso gastrointestinales, como el dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento, en los dos grupos no encontramos ninguna significancia respecto al dolor abdominal y la diarrea, pero sí encontramos en cuanto al estreñimiento. O sea que en los niños con TEA prevalece en mayor proporción el estreñimiento respecto al grupo control. Al evaluar la capacidad diagnóstica del estreñimiento como síntoma gastrointestinal relevante en las alteraciones del neurodesarrollo en niños con TEA, tales como aleteo, autoagresión, berrinches continuos, insomnio y capacidad verbal, no se encontró ninguna significancia estadística, por lo que el estreñimiento no es un marcador de que los niños tengan alteraciones a nivel conductual. Los síntomas gastrointestinales en niños con trastorno del espectro autista con respecto a la disbiosis, como fueron dolor abdominal, diarrea y estreñimiento, no tuvieron ninguna significancia estadística respecto a la disbiosis, lo que nos dice que estos síntomas no son específicos para decir que la presencia de disbiosis sea causante de algunas alteraciones intestinales en el espectro autista. Ahora bien, las alteraciones conductuales en niños con trastorno del espectro autista respecto a la disbiosis, como el aleteo, la autoagresión, los berrinches, el insomnio y la capacidad verbal, tampoco tuvieron significancia estadística como predictores de que la disbiosis pudiera estar causada. ¿Qué concluimos en este trabajo? Concluimos que la disbiosis se presenta con mayor frecuencia en niños con TEA, al igual que el estreñimiento como síntoma gastrointestinal respecto al grupo control. Los principales microorganismos involucrados en la disbiosis en el presente estudio fueron Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Serratia marcense. No hubo relación significativa entre la disbiosis y la presencia de alteraciones intestinales y alteraciones conductuales. Se recomienda aumentar el número de casos y un mejor testeo del grupo control para poder relacionar la disbiosis como causante de alteraciones intestinales y conductuales. Esta recomendación se hace en base a que algunos niños controles tenían dolor abdominal, estreñimiento y algunos presentaban diarreas, pero de manera intermitente, no continua. Entonces, esto es un sesgo que habría que corregir en las próximas investigaciones. Un tercer estudio denominado Disbiosis en niños con trastorno autista antes y después de un tratamiento biológico y nutricional. Este trabajo está publicado en la revista de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, cuyo objetivo fue implementar un tratamiento biológico y nutricional
que permita recuperar el desequilibrio de la microbiota intestinal presente en un grupo de niños con TEA con un diagnóstico previo de disbiosis grado 1, grado 2 o grado 3 o ausente, y corroborar los cambios en los signos y síntomas gastrointestinales y conductas del neurodesarrollo. Para este estudio contamos con un grupo problema constituido por 32 pacientes, de los cuales 21 eran masculinos y 11 femeninos en edades comprendidas entre 4 y 14 años, y un grupo control conformado por 35 personas, de los cuales 17 eran masculinos, 18 femeninos, y la edad oscilaba entre 2 y 11 años. Este estudio tuvo un tiempo de un año. El grupo control se utilizó solo para evaluar la presencia o ausencia de disbiosis. Ahora bien, los niños inicialmente, los 32 niños en estudio, estuvieron catalogados de la siguiente manera: 7 no presentaron disbiosis, 2 presentaron disbiosis grado 1, 7 presentaron disbiosis grado 2 y 16 presentaron disbiosis grado 3. Después de haber dado el diagnóstico de la presencia de disbiosis, estos niños se les envió tratamiento con una dieta libre de gluten y caseína, suplementos como vitamina B6, omega 3, zinc, ácido fólico, vitamina B6, probióticos, y los que necesitaron antibióticos también se les fue administrado. Posteriormente de que pasó el año, estos niños volvieron a ser evaluados y encontramos que 3 niños tuvieron ausencia de disbiosis, 3 presentaron disbiosis grado 1, 6 presentaron disbiosis grado 2 y 20 presentaron disbiosis grado 3. Aquí podemos observar cómo hubo una alteración ligeramente desproporcional debido a que los pacientes en grado 3 antes del estudio eran 16 y después del estudio subieron a 20. Esto pudo haber sido debido a que muchos pacientes inicialmente no tuvieron disbiosis, pero como continuaron en el estudio, ellos no se les aplicó la dieta y se mantuvieron en el tiempo, y a la larga presentaron disbiosis. Ahora bien, antes del tratamiento, los microorganismos involucrados como causantes de disbiosis fue la Klebsiella pneumoniae, con una significancia estadística frente al grupo control. Y después del tratamiento se encontraron, además de Klebsiella pneumoniae, Escherichia fergusoni, Streptococcus sp y Enterococcus faecio, y todos presentaron una significancia estadística respecto al grupo control, por lo que estos microorganismos fueron nuevos causantes de disbiosis después del tratamiento. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales antes y después del tratamiento en niños con TEA, observamos que hubo una significancia estadística respecto a la remisión del dolor abdominal y la diarrea después del tratamiento, mientras que el estreñimiento permaneció, o sea que no hubieron cambios. Esto pudiera deberse también que la mayoría de estos niños no consumen fibra, y los cambios en las harinas, bien sea que dejaron el gluten, pero siguen consumiendo harina o carbohidratos complejos, los cuales favorecen la presencia del estreñimiento. Hay algunos niños que no consumen frutas ni verduras, lo que también contribuye a la que siga la persistencia del estreñimiento. Ahora vemos entonces cómo el dolor abdominal y la diarrea sí fueron recuperados, algunos de los pacientes presentando una significancia estadística.
En cuanto a la correlación de las alteraciones neuroconductuales y las disbiosis antes del tratamiento, se observó que no había significancia estadística. Luego, después de la administración del tratamiento, pudimos observar que presentó una sensibilidad de un 100%, los aleteos, la autoagresión, los berrinches, el insomnio y la capacidad verbal, al igual que el valor predictivo negativo también aumentó a un 100%. Pero en cuanto a los valores de especificidad y valor predictivo positivo, no hubieron resultados concluyentes. Pero aunado a esto, independientemente de que no hubo una buena especificidad y un valor predictivo positivo, encontramos que los berrinches tuvieron una relación significante de 0,0188 respecto a los berrinches respecto al tratamiento, o sea, sin iniciarse el tratamiento. O sea, que este tratamiento influyó en la disminución de los berrinches, aunado a una disminución o ausencia de la disbiosis. Aquí podemos ver cómo la correlación del tratamiento nutricional y biológico que se aplicó después del diagnóstico de la disbiosis relacionado con las alteraciones neuroconductuales en niños con TEA, observamos que el gluten, la caseína y la omega 3 junto con el zinc tuvieron una relación significativa en cuanto a los berrinches. Esto nos quiere decir que el consumo de estos suplementos y la dieta sin gluten y caseína permitió una disminución en la disbiosis y por consiguiente la disminución de los berrinches en estos pacientes. Resumiendo, tenemos que de 32 niños con TEA, 9 mejoraron, 1 se mantuvo negativo, 9 se mantuvieron positivos y 13 empeoraron. Esto tiene mucho que ver los que empeoraron debido a que la situación país pues no permite que estos niños pues consuman los alimentos específicos que se les recomienda, y a lo mejor pudieron haber comido otros alimentos no permitidos, lo que contribuyó a que empeorara la disbiosis y por lo tanto cayeron en el grupo de los que no, o sea, aumentando el grupo de los que no tuvieron mejoría. Lo importante de todo esto es que los 9 que mejoraron, en principio tuvieron presencia de disbiosis y luego disminuyeron de grado, y estos también consumieron los elementos que fueron asignados, como fue el zinc, la omega, el magnesio, hicieron la dieta libre de gluten y caseína, los cuales permitieron una mejor mejoría y ellos fueron integrados al sector escolar. Conclusiones de este estudio: el germen común en las dos fases causantes de disbiosis fue Klebsiella pneumoniae. Hubo una disminución del dolor abdominal y la diarrea como síntoma intestinal después del tratamiento biológico y nutricional. El tratamiento biológico y nutricional aumentó la sensibilidad, el valor predictivo positivo y negativo, con una significancia estadística de 0,0188 de la presencia de disbiosis con respecto a los berrinches. Y la aplicación de un tratamiento biológico y nutricional presentó significancia estadística al eliminar el gluten y la caseína más la administración de omega 3 y zinc respecto a los berrinches con una P menor igual a 0,05. Se recomienda mejor selección de grupo control y monitoreo exhaustivo de tratamiento para definir los objetivos e hipótesis planteadas. Continuando ahora con un cuarto estudio denominado Relación de niveles de zinc y cobre con disbiosis intestinal en niños con trastornos del espectro autista. Este estudio está en proceso de publicación y el objetivo que se planteó fue relacionar niveles de zinc y cobre séricos con disbiosis intestinal en pacientes diagnosticados con trastorno del espectro autista.
En este estudio, la muestra a evaluar fueron de 165 pacientes, de los cuales el grupo control estuvo conformado por 69, 32 masculinos, 37 femeninos en edades comprendidas entre los 2 y 14 años. Y el grupo de caso o contea fueron de 96 pacientes, 82 masculinos, 14 femeninos en edades entre los 2 y 14 años. Ya retomando las recomendaciones que nos veníamos planteando en la búsqueda del grupo control, hicimos las máximas exigencias de que estos pacientes no presentaran ningún tipo de disbiosis ocurrente y ningún síntoma gastrointestinal. A partir de allí, entonces, vamos a ver mejor los efectos que hemos tenido a partir de estos estudios. Acá podemos ver que el grupo control no hubo presencia de disbiosis, mientras que en el grupo contea hubo presencia de disbiosis, grado 3 un 60%, un 13% del grado 2, un 11% del grado 1 y un 16% de los niños TEA que no presentaron disbiosis. Continuando entonces, de acuerdo a los gérmenes que se consiguieron en este estudio, los podemos agrupar por categorías. Categorías proteobacterias, que incluyen los bacilos gram negativos, categoría filofirmicutes, que incluyen los cocos gram positivos, y la categoría ascomicota, que incluye las levaduras. Aquí en este gráfico podemos ver los diferentes microorganismos agrupados por filas. En el grupo de los cocos, el mayor predominante fue el estreptococo del grupo Viridae. En el grupo de las proteobacterias, quien encabeza el germen más común fue la Klebsiella pneumoniae. Y en el grupo de las ascomicotas, quien aparece es la Candida tropicalis. Aquí podemos observar, aplicando una correlación de Spearman, la significancia estadística de la presencia de estos microorganismos como causante de disbiosis. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales presentes en niños con TEA y grupo control, encontramos que los niños con TEA presentaron 32% de estreñimiento, 31% de dolor abdominal y 21% de diarrea. Respecto al grupo control, donde las variantes de estas manifestaciones fueron menores. Cuando se asoció la presencia de disbiosis con las alteraciones gastrointestinales y conductuales en niños con TEA, aplicando una correlación de esperma, pudimos encontrar que la autoagresión, los berrinches, la alteración de la comunicación, el insomnio como alteraciones conductuales y la diarrea, el dolor abdominal y el estreñimiento como alteraciones intestinales tuvieron esta vez relación con la disbiosis. Aquí podemos observar menor a 0,05, que significa una correlación significativa donde la disbiosis está involucrada con todas estas alteraciones nombradas. Cuando se midieron los niveles de zinc, cobre y su relación en niños con TEA respecto al grupo control, encontramos que el zinc, el cobre, la relación zinc-cobre presentaron una significancia estadística de 0,05 respecto al grupo control. Posteriormente, cuando asociamos los niveles de zinc y cobre respecto a la disbiosis y las categorías taxonómicas en las que se agruparon los microorganismos encontrados en los niños con TEA, encontramos que la presencia de disbiosis relacionada con el filo proteobacteria estaba íntimamente relacionada con los niveles de zinc.
de acuerdo a una correlación de esperma. Al hacer la asociación de los niveles de zinc y cobre respecto a las manifestaciones conductuales e intestinales en los niños con TEA, encontramos que la autoagresión y el insomnio estuvieron relacionados con disminución en los niveles de cobre, mientras que el dolor abdominal estuvo relacionado con la disminución de niveles de zinc y niveles de cobre. ¿Qué se concluyó de este trabajo? Que niveles séricos de zinc y cobre están disminuidos en niños con trastorno del espectro autista, que los niveles de zinc se relacionan con disbiosis específicamente con el filo proteobacterias. La disbiosis intestinal estuvo vinculada con manifestaciones intestinales y conductuales. Niveles disminuidos de cobre estuvieron relacionados con insomnio y berrinches. Niveles bajos de zinc y cobre se relacionaron con dolor. Un quinto estudio denominado niveles de amonio plasmático, disbiosis intestinal y su relación con alteraciones neurológicas registradas en el electroencefalograma en niños con trastornos del espectro autista. El objetivo de este trabajo fue evaluar niveles de amonio plasmático, disbiosis intestinal, antibióticos, anticonvulsivantes y su relación con las alteraciones neurológicas registradas en el electroencefalograma de niños con trastornos del espectro autista. Entonces, el amonio es una degradación del amoníaco, el cual es un compuesto químico nitrogenado, gaseoso y alcalino, derivado en un 85% de la acción enzimática bacteriana sobre los aminoácidos ingeridos. Esta degradación en diferentes concentraciones puede ocasionar ciertas alteraciones, bien sea metabólicas o microbiológicas, y las cuales van a influir a nivel de la alteración neurológica, sobre todo en niños con condición TEA. En nuestro estudio nos referiremos a la alteración microbiológica. Para este estudio contamos con 98 pacientes, de los cuales 35 conformaron el grupo control, donde se incluyeron 18 masculinos y 17 femeninos con una edad comprendida entre 2 y 14 años. Y el grupo con TEA estuvo conformado por 63 pacientes, de los cuales 52 eran masculinos, 11 femeninos, con edades comprendidas entre los 2 y 14 años. Ahora bien, al relacionar los grados de disbiosis en los niños con TEA y el grupo control, encontramos que el 73% de los niños con TEA presentaron disbiosis respecto al grupo control que no presentó disbiosis. Aquí podemos observar el porcentaje de microorganismos causantes de disbiosis en niños con TEA agrupados por categorías taxonómicas y su asociación con la disbiosis, como lo vimos en el artículo anterior. Acá podemos ver que también el filo proteobacteria estuvo asociado con la presencia de disbiosis y que el germen involucrado en las proteobacterias fue Klebsiella pneumoniae. Uno de los resultados que suceden en la degradación del amonio es la hidrólisis de la urea. Y la hidrólisis de la urea es hecha por algunos microorganismos presentes en la microbiota del tracto digestivo. Como vimos anteriormente, el filo proteobacteria fue el que estuvo relacionado como causante de disbiosis inicialmente. Y de allí, entre ese grupo, encontramos Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Morganella morgani y Serratia marcense. Estos microorganismos fueron causantes de disbiosis en este grupo de pacientes con TEA, y los cuales son microorganismos que hidrolizan la urea, y cuando se relacionaron
como productores de la urea tuvieron una relación significativa de 0,05%. Otros que se encontraron fue el Staphylococcus y Candida krusei, pero no se hizo hincapié por los escasos microorganismos aislados. Cuando se evaluaron los niveles de amonio plasmático en niños controles y TEA, encontramos que hubo una relación significante de 0,05 respecto del grupo de pacientes en estudio frente al grupo control. En este caso, los niveles de amonio plasmáticos iguales o mayor a la media en niños con TEA, como se ve acá, media, lo podemos observar en estas cajas y obtenemos o visualizamos de mejor manera como que por encima de la media se encontraron mayores pacientes del grupo de estudio que los que se encontraron por encima de la media de los pacientes del grupo control. Esta tabla nos orienta de cómo de 61 pacientes estudiados con niveles de amonio plasmático, encontramos que 21 tuvieron niveles por encima o igual a 23 micromoles. Y esto se relaciona con 9 microorganismos causantes o que hidrolizaron la urea, representando una significancia del 0,05%. Un estudio realizado por Fallon y colaboradores encontraron que los niveles de amonio plasmático cercanos al límite superior o estándar o elevados pueden ser producto del amoníaco metabolizado por las bacterias intestinales, en este caso la metabolización de la urea. Cuando se hizo la asociación entre los niveles de amonio igual o superior al promedio con antibióticos en niños con trastorno del espectro autista que tomaron en el transcurso de su vida hasta los momentos de la evaluación del estudio, encontramos que de 21, 20 ingirieron antibióticos y tuvieron niveles de amonio por encima de la media mayor o igual a 23 micromoles por litro, lo que nos dedujo una P de 0,05 que nos indica que hubo una significancia entre la asociación de la ingesta de antibióticos y los niveles elevados por encima de la media. Un estudio realizado por Fallon en el 2005, donde evaluó 206 niños con TEA, encontró que estos niños en su vida, en su etapa media de vida, pasaron por procesos de otitis y fueron tratados con amoxicilina ácido clavulánico. Y otro estudio liderado por Gómez, donde utilizaron Streptomyces clavuligerum, encontraron que este microorganismo se utilizaba para producir fermentación y de esta manera aumentar la calidad o durabilidad del amoxicilina ácido clavulánico. Esto radica en un aumento en la producción de amonio y por consiguiente producción o degradación de la urea. Cuando se hizo la asociación entre los niveles de amonio igual o superior al promedio con las manifestaciones conductuales e intestinales presentes en niños con TEA, encontramos que dentro de las manifestaciones neuroconductuales como la agresión, los berrinches, la alteración de la comunicación y el insomnio tuvieron relacionados con ese nivel superior o promedio mayor o igual a 23 micromoles por litro, resultando una significancia estadística, mientras que en los aleteos no hubo ninguna asociación. De igual manera, no hubo asociación en las manifestaciones gastrointestinales como el estreñimiento, la diarrea y dolor abdominal. Cuando se hizo una relación entre los niveles de amonio igual o superior al promedio respecto a los anticonvulsivos, encontramos que de 21 niños,
13 ingirieron y 18 no lo ingirieron, por lo que la significancia estadística no fue relevante o no existió. Mientras que cuando se relacionaron los niveles de amonio respecto al electroencefalograma, encontramos que de 18 niños, 5 presentaron patrón anormal y hubo una significancia relativa respecto a los niveles de amonio superiores o iguales al promedio con el electroencefalograma. Como conclusión, encontramos que el filoproteobacterias se asoció con disbiosis en los niños con TEA, que el 40% del filoproteobacterios hidrolizaron la urea, que la ingesta de antibióticos y el incremento de microorganismos hidrolizantes de urea actúan en sinergia generando aumentos significativos de los niveles de amonio plasmático. Los niveles de amonio plasmático estuvieron asociados con la mayoría de las alteraciones conductuales en niños con TEA. Los niveles de amonio plasmático se asociaron con patrones anormales en el electroencefalograma de los niños con TEA evaluados. Y no hubo significancia estadística entre los anticonvulsivantes y el aumento de los niveles de amonio plasmático en relación con los patrones anormales registrados en el electroencefalograma de los niños con TEA evaluados. Otro trabajo denominado Estudio Observacional de la Microbiota Intestinal Aeróbica, el cual está publicado en la revista Casmera de la Universidad del Zulia, se plantea como objetivo general establecer la asociación entre la disbiosis intestinal aeróbico y diferentes enfermedades clínicas. Este estudio estuvo conformado por dos grupos, el grupo de controles y el grupo de casos. El grupo de casos estuvo constituido por 377 pacientes, mientras que el grupo control estuvo constituido por 497 pacientes. Además, se hizo una estratificación por edades para poder relacionar el agrupamiento de los mismos. Y se hicieron 6 grupos etarios, incluyendo los que están entre 1 y 4 años, los que van de 5 a 11 años, que serían los escolares, entre 12 y 18 años los adolescentes, y a partir de 19 hasta los 59 la edad adulta, y después de los 60 la tercera edad. Este es un estudio retrospectivo de casos y controles que fue realizado entre los años 2015 y 2018. Podemos observar que en el grupo de controles, donde más se agrupó la mayoría de los pacientes evaluados, fue en el grupo de adultos, situación que se pudiera relacionar ya que en estas edades se supone que el sistema inmunológico está maduro y bien fortalecido. Mientras que en el grupo de casos la agrupación se efectuó en las edades preescolares e infantes. Esto se pudiera relacionar también ya que a esta edad la mayoría de los niños no han adquirido suficiente la madurez inmunológica, y también pudiera estar relacionado con la forma de nacimiento, la misma maduración del sistema inmunológico y el tipo de alimentación. Cuando se compararon la microbiota benéfica entre el grupo de pacientes control y el grupo de pacientes en estudio, encontramos que hubo una significancia estadística tanto a nivel de la Escherichia coli como del Enterococcus faecalis. Sabemos que la Escherichia coli está involucrada en la síntesis de neurotransmisores, vitaminas, minerales, entre otros. Y también se conoce estudios donde se utiliza como probiótico para la remisión de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en relación al Enterococcus faecalis, podemos decir de él que influye en la modulación de la inmunoglobulina A como barrera protectora. Estos cambios en cuanto a la microbiota benéfica pudieran estar relacionados con la alimentación de los pacientes en estudio, el uso de antibióticos, antialérgicos y esteroides. En cuanto a los resultados de la microbiota en el
en este estudio encontramos que hubo un incremento del filo proteobacterias y un incremento del filo Firmicutes. En el grupo de las proteobacterias, quienes predominaron fue Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae complex y Klebsiella oxytoca. En el grupo de los Firmicutes predominaron los Streptococcus del grupo Viridian, seguidos por Enterococcus faecium y Enterococcus gallinarum. A nivel del grupo Ascomycota, que son los hongos, específicamente las levaduras, encontramos que sí hubo presencia de disbiosis por estos microorganismos, pero en una cantidad inferior, ya que estos microorganismos en condiciones normales a nivel del sistema intestinal se encuentran por debajo del 1%. De los 377 pacientes evaluados, se encontraron 25 patologías. Algunos presentaron varias, otras una solo, o pudieron asociarse hasta 3 o 4 enfermedades en un paciente. Ahora bien, las más importantes con mayor número de pacientes fueron el trastorno del espectro autista, las alergias, la enfermedad inflamatoria intestinal, la intolerancia alimentaria, las enfermedades autoinmunes y gastritis. Las demás enfermedades estuvieron menos pacientes, y en cuanto a quienes tuvieron mayor significancia o presentaron significancia asociada a la disbiosis, encontramos el trastorno del espectro autista y las intolerancias alimentarias. La principal afección clínica entonces en este estudio fue el trastorno del espectro autista, con una significancia estadística de menor a 0,05, en la cual el grupo de Firmicutes fue el mayor sobresaliente causante de disbiosis, seguido por el filo proteobacterias y posteriormente el filo Ascomycota. Esto tiene influencias en el comportamiento social, la ansiedad y funciones cognitivas, así como también a nivel de los neurotransmisores, alterando las funciones cerebrales. Esta significancia, cuando se aplicó el intervalo de confianza, pudimos detectar que 3 pacientes o 3 personas con TEA tienen la posibilidad de presentar grado 1 de disbiosis. 6 pacientes pueden presentar disbiosis grado 2 y 2 pacientes pueden presentar disbiosis grado 3. Esto contribuye a la alteración de la microbiota, por lo tanto compromete los comportamientos sociales, la ansiedad y las funciones cognitivas en estos pacientes. Continuando con la segunda afección que tuvo significancia estadística, pues tenemos la intolerancia alimentaria con una significancia menor a 0,05, donde también el grupo Firmicutes fue el principal causante de la disbiosis, seguido por las proteobacterias, al igual en tercer lugar por el filo Ascomycota. En estos pacientes el sistema de intervención del sistema inmune no se ve comprometido, y está asociado a enfermedades como problemas en el colon irritable, migrañas, artritis e hiperactividad. Cuando se evaluó el intervalo de confianza, encontramos que es la probabilidad de que 2 pacientes puedan sufrir disbiosis grado 1, 2 pacientes pueden sufrir disbiosis grado 2, pero no hubo significancia en los pacientes con grado 3. Como conclusión de este estudio, encontramos que la disbiosis intestinal aeróbica correspondió a un sobrecrecimiento de los filos Firmicutes en primer lugar, seguido por proteobacterias, específicamente con el germen Klebsiella pneumoniae y en el filo Firmicutes Streptococcus del grupo Viridian. La variación en la cantidad de especies del filo Ascomycota y Basidiomycota a nivel intestinal generalmente no produce un gran impacto en la salud del hospedador, y esto es debido, como dijimos en un estudio anterior, que este grupo de microorganismos corresponden a menor al 1% de toda la composición de la microbiota intestinal. La población más susceptible a sufrir alteraciones en la microbiota intestinal aeróbica son los infantes y preescolares en edades comprendidas entre 1 a 4 años de edad. Y
este estudio pues arrojó una asociación estadísticamente significativa de la disbiosis con respecto al trastorno del espectro autista y la intolerancia alimentaria. Y para continuar con otro, el último estudio hasta los momentos, tenemos la formación de biopelículas por Klebsiella pneumoniae aisladas en heces de pacientes con autismo, el cual está publicado en la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Y el objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de formación de biopelículas en Klebsiella pneumoniae aisladas en heces de pacientes con trastorno del espectro autista y su relación con la susceptibilidad a los antimicrobianos, probióticos y dietas más comúnmente utilizadas para su tratamiento. Ahora bien, este estudio contó como muestra poblacional 38 pacientes, de los cuales eran ya, como dijimos, como el título lo dice, con condición del trastorno autista. Las muestras analizadas en este estudio fueron heces. Previo a esto se hizo un cuestionario donde se recopilaron aspectos tales como la edad, el género, la condición neurológica, si tuvo tratamientos con antibióticos, antifúngicos, probióticos y si llevaba una dieta libre de gluten y caseína, así como también estudios previos de disbiosis. En cuanto al análisis de género, encontramos que estuvo conformado por 12 pacientes del género femenino, que incluían un 32%, 26 pacientes del género masculino, que representaban un 68%, y su edad oscilaba entre 2 y 13 años. Esto es un estudio descriptivo de corte transversal y prospectivo, con un muestreo de tipo intencional y no probabilístico, que se realizó entre el 1 de junio y el 30 de noviembre del año 2019. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la formación de biopelículas por Klebsiella pneumoniae mediante un método cuantitativo en placa con tinción de cristal violeta, encontramos que de las 38 muestras analizadas, 25 formaron biopelículas en diferentes grados, bien sea poco formadoras, moderadamente formadoras y fuertemente formadoras, y 13 no presentaron formación de biopelículas. Y en cuanto a la evaluación del número de pacientes con autismo involucrados en el tratamiento administrado para normalizar la disbiosis causada por Klebsiella pneumoniae, encontramos que 14 no tuvieron tratamiento, 24 hicieron un tratamiento global, 17 tomaron antibióticos, 19 tomaron probióticos y 20 hacían la dieta. En este grupo de pacientes, 11 pacientes presentaron una disbiosis persistente, lo cual tenían alrededor de 1 a 4 años presentando disbiosis por Klebsiella pneumoniae. En la relación de los antimicrobianos utilizados para el tratamiento de estos pacientes con esta Klebsiella pneumoniae recurrente no aportaron valor significativo en la reconstitución de la disbiosis. Presentó una significancia mayor al 0,05. E igual los antibióticos utilizados, se encontró amoxicilina ácido clavulánico, trimetoprim sulfa, acitromicina, entre otros. Cabe destacar que la ingesta de amoxicilina ácido clavulánico, como lo dijimos en un estudio anterior, es patrocinador o inductor de la degradación del amonio, por lo cual conlleva a que ciertas especies de microorganismos hidrolicen la urea, y Klebsiella pneumoniae es uno de ellos que hidrolizan la urea. En cuanto a los probióticos, no aportaron beneficio a la reconstitución de la disbiosis con una significancia mayor al 0,05, o sea, no hubo significancia al relacionar los probióticos con la eliminación de la disbiosis. Entonces, aquí en Venezuela, la mayoría de probióticos utilizados para restablecer la microbiota intestinal es la enterogermina, el Lactobacillus lactis, el Lactobacillus acidófilo, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium lactis. Estudios a nivel internacional conciben
que el Lactobacillus plantarum se presenta como una alternativa para difuminar o tratar de desestabilizar la formación de la biopelícula, pero como podemos ver, este probiótico no fue utilizado para el tratamiento de estos pacientes. Y en cuanto a la dieta, esta no aportó valor significante en la reconstitución de la disbiosis, puesto tuvo una P mayor a 0,05. En cuanto a las dietas, el diseño de estas dietas personalizadas respecto a fibra, carbohidratos, vegetales y grasas requieren de una comprensión de las capacidades metabólicas del microbioma de cada persona, o sea, cada individuo es diferente y el diseño de la alimentación debe ser diferente. Y hay dietas de restricción extrema de alimentos que son difíciles de cumplir y lo que van a hacer es alterar de una mayor manera la desestabilización de la microbiota. Como conclusión de este estudio, encontramos que este estudio permitió observar la formación de biopelículas por Klebsiella pneumoniae en 29 cepas independientemente del método utilizado. Y la presencia de biopelículas asociadas a disbiosis por Klebsiella pneumoniae en el presente estudio, sobre todo en los pacientes con disbiosis persistente, no permitió solucionar el problema debido a la protección que da la biopelícula al microorganismo involucrado frente al tratamiento seleccionado. Muchas gracias por su atención. Con estos estudios lo que queremos es llevárselo a ustedes para que estén al tanto de lo que nosotros estamos haciendo a nivel de la unidad de autismo junto con la Universidad Central de Venezuela y el Instituto Médico La Floresta, en la investigación acerca del desequilibrio de la microbiota intestinal y el impacto que tiene a nivel del trastorno del espectro autista, y como ya vieron en uno de los trabajos, abarca otro tipo de afecciones clínicas de suma importancia en la actualidad.